amigos y amigas de Tarea Fina TV, soy Gonzalo Pellegrini, estamos en esta ocasión en la ciudad de Rosario, en un nuevo micro de Tarea Fina. Este proyecto de comunicación alternativa y popular que busca la difusión del pensamiento y la cultura nacional en toda su amplitud y dar el debate para la formación de todos los compañeros y compañeras que anhelamos y luchamos por una patria justa, libre y soberana. Invitamos a todos y a todas a suscribirse y seguir nuestras páginas de Facebook, Instagram y YouTube, Tarea Fina TV, en donde vamos compartiendo todo el material que realizamos y en donde estamos en contacto permanente y trabajando junto a otros espacios militantes del campo popular, organizaciones libres del pueblo, sindicatos, en fin, todos aquellos que busquen el bien común y la dignidad del pueblo argentino. En esta ocasión tenemos el enorme agrado de contar con el compañero Claudio Vicia, que es antropólogo, docente y consultor ambiental, que ha venido trabajando, entre otros temas, lo que es el pensamiento ambiental en Juan Domingo Perón. Le agradecemos a Claudio y lo sumamos a este intercambio que hemos titulado Ambientalismo y Doctrina Nacional. Buenas tardes, Claudio, muchas gracias por aceptar la invitación de Tarea Fina TV. Hola, Gonzalo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy muy contento de que me sumen a esta tarea, a este espacio militante. Y quiero hacerte un agregado a la presentación, porque yo, digamos, gran parte de mi experiencia política la adquirí en mi militancia gremial. Entonces, además de todo lo que vos decís, yo fui hasta que me jubilé recientemente delegado gremial del sindicato municipal de Rosario. Bueno, ahí está completa un poco lo que es mi identidad profesional y política. Vale la aclaración, Claudio. ¿Tu actividad gremial dónde se desarrolló? Yo fui delegado gremial por mi repartición, el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat, desde el año 97, después discontinué durante un par de años en los 2000, hubo que dar un retroceso y dejar lugar a un compañero menos combativo y más negociador, por las circunstancias que estábamos, y luego, bueno, pasé a reforzar la tarea del compañero que estaba y se agregaron otros compañeros allá por el año cerca del 2010, hasta que me jubilé hace 2 años. Así que fue una experiencia riquísima. Bueno, Claudio, entonces sos de los compañeros que nos gustan, no solamente poner las ideas, sino también el cuerpo. Así sí. que muy bien por eso. Bueno, vamos un poco al tema que nos compete hoy. Esta charla que vamos a titular Ambientalismo y Doctrina Nacional, donde, como dije antes, vos trabajaste muy bien lo que es el pensamiento ambiental en Perón, así que vamos a arrancar un poco por ahí. Aunque me gustaría primero comenzar haciendo una diferenciación que tiene que ver con el tema, que es cuáles de alguna manera son las principales diferencias entre dos conceptos que a priori parecen ser lo mismo, pero por lo que hemos hablado anteriormente, hay una diferencia que es entre ecologismo y ambientalismo. Podemos comenzar por ahí y después vos desarrollás el tema, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, dentro de lo que es tradicionalmente las disciplinas ambientales, hay una diferenciación, y los distintos sujetos, los distintos colectivos se identifican ya sea con uno o con otro término. Por ecologismo se entiende más que nada a la parte de militancia y de agitación de los distintos grupos sociales ante determinados problemas ambientales y fundamentalmente actos de protesta ante las agencias gubernamentales, ante las empresas, etc. Todo lo que es el activismo está identificado con el ecologismo, mientras que el ambientalismo es, yo entiendo, una concepción más integral, que además de toda la cuestión de militancia, incluye la parte de administración estatal, la parte de administración y de intervención directa en los recursos, en el manejo de recursos ambientales. En consecuencia, digamos, yo personalmente me identifico más como ambientalista y no como ecologista. Estoy en contacto con organizaciones ecologistas de acá de Rosario, con talleres de ecologistas hemos llevado adelante interesantes experiencias de investigación-acción, en contacto con otras organizaciones ambientales,
como la Vía Campesina, como Food and Water Watch, el Observatorio de Agua y Alimentación. O sea, a través de ellos también me conecté con experiencias importantes, pero yo me identifico más como alguien que milita en el ambientalismo. Y lo identifico a Perón también como ambientalista, porque si bien Perón fue, como vamos a ver, ¿no es cierto? Espero poder exponerle, fue, creo que entre los atributos que a Perón, en el nombre de Perón se asocian muchos atributos, pero creo que nadie identifica a Perón como lo que yo considero que tiene los merecimientos suficientes de haber sido el primer ecologista de la periferia. ¿Por qué es el primer ecologista de la periferia? Porque en el año 1972, cuando el ecologismo estaba en pañales, él produce un texto capital, un texto de importancia fundamental, que envía al secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, y que envía a la primer cumbre de la Tierra realizada en junio del 72 en Estocolmo, que se llama El mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. En este mensaje, Perón, si querés ya entro en el tema, ¿entramos por acá o espero? Listo. En este mensaje, Perón hace un análisis es un texto breve que apenas tiene 11 páginas, pero hace un análisis muy exhaustivo y desde un punto de vista muy crítico y situado desde la periferia, de lo que él consideraba hace ya 48 años. Es un texto que uno hoy lo lee y tiene una actualidad sorprendente. Yo muchas veces, yo 2 veces, digamos, expuse y hablé de este texto ante alumnos. La primera vez que hablé de este texto, leí algunos párrafos y, bueno, estaba ante alumnos de cuarto año de antropología en un seminario que fui como invitado. Lo leí, empecé a leer algunos párrafos y me dijeron, esto lo escribió, esto es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y fue el único que arriesgó eso, la mayoría no lo conocía. Y después me puse otra vez el año pasado en un seminario que doy con cierta recurrencia en una carrera de posgrado en la universidad, y bueno, y nadie lo identificó. Bueno, es desconocido, pero parece un texto muy actual. Voy a entrar un poco en los considerandos de Perón. Perón, digamos, primero el documento tiene 2 partes, una de un diagnóstico y la otra una parte de propuesta. Pero antes de entrar en el diagnóstico y en la descripción somera y sumaria de la situación, Perón enuncia lo que es para él la matriz psicológica del problema y dice, el hombre en su accionar sobre el ambiente ha desarrollado tal velocidad las consecuencias que produce que ya no pueden ser captadas por su mente. Y además utiliza los recursos del medio ambiente como que proceden de su propio poder mental y del poder de la tecnología y no se da cuenta de que provienen de la naturaleza. Es decir, ante todo, él considera que hay un problema que es esencialmente humano, en el cual él da bien lo que es la matriz psicológica, ¿no? Hay un problema ante todo mental. Luego, como consecuencia de este problema mental, él también va a hablar luego de que es necesaria una revolución, ante todo una revolución mental. Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, bueno, él habla de la contaminación de mares, de ríos, de continentes enteros, enumera la extinción de más de 200 especies terrestres en el último siglo, dice que como uno de sus problemas que el hambre mata cada 20 meses a 55 millones de personas. En cifras de la época, de ese año, dice que mientras se gastan 200.000 millones de dólares anuales en la carrera armamentista, bueno, se produce esta cantidad de personas que mueren de hambre. Y bueno, finalmente habla también del crecimiento poblacional como uno de los problemas actuales, dado que en un siglo la población, en el transcurso, perdón, del siglo XX, la población humana se duplicó y prevé, con una proyección de una exactitud sorprendente, de que al borde del año 2000 íbamos a ser unos 7.000 millones de personas, como efectivamente aconteció. En realidad llegamos a esa cifra unos años después porque la curva de crecimiento poblacional se aplanó un poco. Pero digamos, ya Perón preveía que era lo que iba a pasar 50 años después, ¿no? Bueno, y con respecto a las propuestas, él habla de una revolución mental que reconcilia al hombre con la naturaleza. Dice que es necesario crear la conciencia de que la soberanía de los recursos naturales que tiene cada país
debe estar acompañada por la responsabilidad en su uso, y esa responsabilidad, digamos, atañe a la población, pero ante todo a los gobernantes. Habla de que para enfrentar esto, digamos, si bien no se descarta las soluciones tecnológicas, esto, digamos, con parches no se arregla. Dice que es necesario la adopción de un nuevo modelo de producción, y consumo, ¿no es cierto? Y en el cual el desarrollo tecnológico tenga a la justicia social y no al lucro como meta. Y además, digamos, la necesidad de emprender la lucha contra la contaminación ambiental, el ruido y el hacinamiento en las ciudades debe hacerse en las órbitas local, provincial y municipal e incorporarse en la agenda gubernamental. Y dice además de que hay que crear una agenda, hay que llegar a acordar una agenda internacional por encima de las diferencias ideológicas. Digamos. Aquí ya él, con toda la autoridad que le da el haber enunciado 25 años antes la tercera posición, él dice de que, bueno, a partir de acá las ideologías pasan a un segundo plano, porque es la humanidad la que está comprometida, y en consecuencia es la humanidad la que tiene que salvarse de sí misma, ¿no? Y luego en un párrafo final se lo dedica a los países del tercer mundo, donde dice que el principal problema no es ambiental, sino que es la falta de justicia social y de la participación popular en el manejo de sus destinos. Y habla de que como países productores de alimentos deben unirse para defender con uñas y dientes los recursos alimentarios, los recursos naturales, de la voracidad de los monopolios, y por otro lado de que es necesaria la integración y la solidaridad regional. Digamos, este texto tiene un valor de que mucho antes de que existiera como disciplina la ecología política, inclusive de que todavía ni siquiera existía el término, es un texto de ecología política, o sea, es un texto donde se hace un diagnóstico ecológico profundo, pero desde una posición política muy situada y muy clara, que desde los intereses de los países de la periferia, del tercer mundo. Bueno, Claudio, un poco hacerte un comentario a lo que veníamos tratando, porque me parece interesante traer a este intercambio el olvido que hay en torno, si bien yo considero que hay un olvido en torno al pensamiento filosófico general de Perón, aunque creo que estamos en un momento de volver a revivir la doctrina, creo que es sumamente necesario, y la historia nos va a ir dando la razón a los que pensamos esto, pero creo que dentro del pensamiento filosófico de Perón, el pensamiento ambiental de Perón puntualmente está silenciado o olvidado. Vos fijate, ¿no?, cómo siempre las cuestiones ambientales han sido de alguna manera banderas por ahí de las izquierdas, y sin embargo aquí tenemos a un conductor de un movimiento nacional, popular, un movimiento de masas que se puede englobar dentro del nacionalismo popular. Sin embargo, pues se podría decir que es el único movimiento político argentino, y hasta me atrevería a decir sudamericano, que ha planteado esta cuestión tan ligada entre lo ambiental y lo social, lo político, como manera, digamos, de llevar adelante un proyecto. No sé qué pensás en torno a esto que estoy diciendo, al ocultamiento de esta beta del pensamiento de Perón. Totalmente, totalmente. Pero de ese ocultamiento somos responsables ante todos los propios justicialistas, o sea, quienes nos reconocemos como justicialistas, a tal punto de que le hemos regalado, como vos decís, esa bandera a la izquierda y también a la derecha, porque, digamos, acá nosotros tuvimos a un personaje que ha tenido una trayectoria importante como líder de las organizaciones ambientales, que ha sido ¿cómo se llama? Vilanova, que, digamos, fue uno de los fundadores de Taller Ecologista y luego fue gerente de Greenpeace, y se incorpora al gabinete de Macri y es diputado nacional, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora se dedica a hacer negocio con las nuevas tecnologías de LED y la importación de estos cosas, de estos artefactos para renovar las luminarias de Buenos Aires y todo este tipo y hace negocios con la basura, con la reta y todo lo demás. Entonces, el espacio que nosotros no ocupamos y que por derecho y por historia nos corresponde,
Porque la historia, digamos, del justicialismo ligado al medio ambiente empieza desde la primera presidencia de Perón. Yo espero nombrar algunos antecedentes para que se vea claro de que este pensamiento maduro de Perón de 72 no sale de la nada, sino que es el resultado de una evolución ideológica y política. Entonces, es cierto, ese espacio se lo estamos regalando a la derecha y a la izquierda. Y más aún, los diversos gobiernos justicialistas tienen la responsabilidad política de haber propiciado y favorecido verdaderos desastres en el medio ambiente, como por ejemplo, durante el gobierno de Menem, la introducción de la soja transgénica, de quien es hoy ministro de Relaciones Exteriores y en ese momento era secretario de Agricultura. Un compañero que por otro lado tiene cosas muy interesantes como es Felipe Solá, pero digamos, hoy creo que hay más de 53 eventos ambientales transgénicos aprobados en la Argentina. Por otro lado, los gobiernos provinciales justicialistas, muchos de ellos, en el caso de San Juan, han sido responsables del derrame de cianuro en varias oportunidades que llegó a contaminar 7 ríos provinciales. En la provincia de Entre Ríos, el gobernador Bordet autoriza fumigaciones hasta en la puerta de la escuela y debe retroceder vergonzosamente solamente ante una resolución de un juez provincial. O sea que vemos de que los gobernadores justicialistas, el reciente intento de la derogación de la ley de agua en Mendoza, en Mendoza, que contó con la aprobación de la bancada justicialista, y luego, bueno, por suerte, luego el gobierno fue obligado por la movilización popular a retroceder sobre sus pasos, pero donde nosotros los justicialistas estamos, digamos, debemos ser enfrentados como una oposición irresponsable a una movilización popular. Esto digo, como en esto como en muchas cosas, ¿no es cierto? Los gobiernos justicialistas están muy atrás de lo que fue la historia del peronismo. Entonces, bueno, creo que hay mucho por predicar en este sentido. Claudio, y haciendo un poco de historia, después vamos a volver un poco sobre este tema también y traerlo un poco a la actualidad. ¿Qué medidas concretas por ahí se pueden mencionar durante los gobiernos justicialistas en torno a la cuestión ambiental? Bien. En las 3 etapas del justicialismo hubo logros ambientales muy, muy importantes. Empiezo por lo último, que es consecuentemente con lo que desarrolló en el 72, en el 73, al asumir el gobierno, Perón crea la Secretaría de Recursos Naturales, de Ambiente Humano y Recursos Naturales, poniendo a Yolanda Ortiz a cargo de la Secretaría. Yolanda Ortiz era una química que provenía del sector Humanismo y Liberación de la democracia cristiana, que se había formado con nuestro primer Nobel en química, que es el doctor Bernardo Hussein, y había estado muchos años becada en París. Entonces ella retornaba. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla en 2015, falleció el año pasado, con 86 años de edad. Ella relataba de que había vivido el mayo del 68 en París, una experiencia muy rica, y que bueno, la Secretaría de Medio Ambiente a partir de entonces no pudo ser, digamos, no pudo ser cancelada por ninguno de los gobiernos que sucedieron al de Perón, pese a ni siquiera la dictadura se animó a cerrar la Secretaría de Medio Ambiente. Pero lo interesante es cómo la inserta Perón en el organigrama de poder del gobierno nacional, porque la pone bajo la órbita del Ministerio de Economía, dirigido entonces por Gelba. ¿Por qué en ese lugar? Porque donde se generan los proyectos económicos, de desarrollo económico, de ese lugar, desde el vamos, de su concepción, deben discutirse los componentes ambientales. Y no después que la Secretaría de Medio Ambiente vaya como bombero a apagar incendios. En consecuencia, los proyectos de desarrollo en esa época, necesariamente en su concepción y antes de ser aprobados, incluían el componente ambiental. Por otro lado, subsume bajo la Secretaría a las anteriores Secretarías de Minería, de Recursos Hídricos y de Recursos Renovables,
lo cual implicaría en términos modernos de que no se daría ninguna concesión minera sin el apto ambiental, o sea, sin haber aprobado lo que hoy se llama una evaluación de impacto ambiental, cosa que hoy es impensable. Por ejemplo, tampoco se podría alterar ningún curso de ningún río sin una evaluación de impacto ambiental previa, cosa que hoy no se hace, ¿no? O sea que en ese momento estábamos muy a la avanzada. Fue el primer país latinoamericano en crear una agencia gubernamental de medio ambiente y lo ponía, como es tradición del justicialismo de la Argentina, a la vanguardia de las naciones del mundo. Pero el ambientalismo de Perón para mí es la transición y la evolución de ciertos conceptos matrices de lo que ha sido originariamente la matriz ideológica del peronismo. Primero, para mí el ambientalismo de Perón es el resultado en la madurez política del líder de lo que fue, digamos, pasar desde la enunciación de la tercera posición a la inserción activa de la Argentina en el tercer mundo. Al resultado, digamos, de la concepción de defensa nacional, pasar hacia un punto de vista universal, hacia la defensa ecológica. Y por otro lado, es la transición del nacionalismo inicial, pasando por el continentalismo y llegando al universalismo. Entonces, estas tres transiciones del pensamiento de Perón dan como resultado lo que es el ambientalismo de Perón. En lo que vos, respondiendo a la pregunta tuya y pidiéndote disculpas por por esta digresión, hay medidas ambientales muy importantes en lo que llamamos el periodo clásico del peronismo. Lo primero, digamos, en una concepción humanista, el centro del ambiente, lo nuclear del ambiente es el hombre. Y, digamos, la raíz humanista del pensamiento peronista fue suficientemente materializada con los derechos sociales, los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, y con mejoras muy concretas en los ambientes de trabajo y seguridad industrial, en el intento, digamos, ya en esa época por mejorar el aire de las ciudades. El general Pistarini llevó adelante la construcción, la puesta, digamos, en pie de lo que han sido los bosques de Seiza, escenario décadas después de una tragedia que enlutó al peronismo y a la nación toda. Los bosques de Seiza formaban parte también de otro proyecto que está en la región, que es el Parque de la Ancianidad y el Parque de la Niñez. Y el general Pistarini tenía un proyecto de rodear de todo un anillo verde a la capital federal, proyecto que finalmente no llegó a ejecutar. Por otro lado, digamos, tal vez la medida fundamental de defensa de los recursos naturales del justicialismo ha sido la nacionalización de los recursos del subsuelo, que fue incluida en el artículo 33 de la Constitución, de la Reforma Constitucional de 1949. Es decir, a partir de ahí, ya con rango constitucional, las fuentes de energía y todas las fuentes de subsuelo pasan a ser patrimonio inalienable de la nación. Cosa que después, con la reforma de la Constitución del 94, se perdió, porque al provincializarse los recursos naturales, las provincias son sin duda mucho más débiles a la presión de las multinacionales y del capital privado, y los políticos también, que el Estado Nacional. Entonces, ahí es donde se empezó a liquidar el patrimonio también natural. No nos olvidemos de que previo a la reforma constitucional del 94, ya se había producido la privatización de YPF. A ver, ¿hay algún inconveniente? No. Bien. Otras cuestiones. Es fundamental la revolución energética que produjo el justicialismo, donde se duplicó la cantidad de usuarios de energía eléctrica y se triplicó la red de distribución. Se multiplicó por 3 la producción de gas natural. Se inauguró lo que en su momento fue el gasoducto más largo del mundo, el de Comodoro Rivadavia a la capital federal, con 3.000 kilómetros de longitud. Se expandió la producción minera, se multiplicó por más de 20 veces la producción minera. Se hicieron estudios integrales y obras hidráulicas en distintas provincias, en distintos ríos. Se elaboró una ley de defensa de la riqueza forestal, que hasta entonces había sido, digamos,
no solo minimizaba la producción, o sea, no solo permitió multiplicar la producción forestal, sino también una ley de defensa de los bosques naturales que permitió impedir la depredación de los bosques. Por otro lado, digamos, toda la política de tierras, donde el Banco Nación otorgó 1 millón de hectáreas para la colonización entre el año 1946 y 1951. La construcción de viviendas se multiplicó, digamos, Perón otorgó 235.000 créditos para vivienda, cuando entre el año 1920 y 1945 solamente no habían llegado a 15.000 préstamos. En el decenio justicialista del 46 al 55 se construyeron más escuelas que desde 1810 hasta 1945, en toda la historia nacional. Bueno, todas estas cuestiones que han sido partes fundamentales de la revolución justicialista tienen que ver con la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. También hay que mencionar la expedición del general Pujato a la Antártida, la creación de 2 bases militares y fundamentalmente con finalidades científicas. Por otro lado, bueno, el desarrollo de la energía nuclear, también uno de los primeros países en desarrollar este tipo de energía. Y ya en 1947 Perón envió al Parlamento una ley sobre biocombustibles, algo que nos parece una innovación ahora. Sin embargo, más de 50 años atrás ya el justicialismo ya lo estaba realizando. Bueno, qué sé yo, la creación del INTA, del INTI, de la Universidad Tecnológica Nacional, etcétera, 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 todo tiene que ver con el desarrollo científico-tecnológico orientado al desarrollo y defensa de los recursos naturales. Entonces yo creo que estos son los antecedentes del primer justicialismo que hacen al ambientalismo de Perón, ¿cierto? Sí, Claudio, fíjate lo importante que es lo que estás diciendo. Bueno, efectivamente aquí se ve materialmente, ¿no?, la tarea de Perón y del peronismo y del pueblo argentino en su conjunto. Y qué importante que es, porque como dice el compañero Guillermo Moreno, todo tiene que ver con todo. Como vos traías a colación el concepto de defensa nacional. ¿Cómo está conectado también con la idea ambientalista el concepto de defensa nacional? El concepto de defensa nacional, que no es un concepto que tiene que ver con el pueblo estar armado, sino que tiene que ver con que el pueblo, digamos, tenga las herramientas culturales, espirituales, de infraestructura, para poder desarrollar, para ser un pueblo fuerte, feliz y que pueda defenderse, y cómo la idea ambientalista tiene un trasfondo fuertemente antiimperialista, porque uno puede ver cómo Perón, que es un adelantado, empieza a ver cómo los imperialismos, y principalmente el norteamericano, viene por los recursos naturales. Por lo tanto, aplica toda una legislación de proteger a los recursos naturales que tiene que ver con una política sumamente antiimperialista. Creo que son aspectos también a valorar y a remarcar. Sí, ya que mencionás la cuestión de la defensa nacional, que para mí es la noción de defensa nacional y la doctrina de la nación en armas, para mí es la matriz ideológica del justicialismo, al menos a nivel inicial. Yo recomiendo a quienes puedo la lectura de la conferencia que dictó Perón en el año 44 en el Colegio Universitario de La Plata cuando se crea la Cátedra de Defensa Nacional. Ahí donde desarrolla lo que es su concepción de defensa nacional, que es la adaptación de una noción que él adquirió siendo cadete en el colegio militar. Él tenía un instructor que era un mariscal prusiano, que se llamó Colmer von der Goltz, que justamente llamó la doctrina de la nación en armas. Esta doctrina, ¿qué dice? No es que el pueblo debe estar orientado a la guerra, sino que, digamos, la reformulación de Perón dice que los pueblos como el argentino, que desean la paz, deben estar preparados para la guerra. Pensemos también de que Perón desarrolla su pensamiento en el periodo de entreguerras, donde acabamos de salir de una Primera Guerra Mundial y ya era una realidad por la expansión del eje, fundamentalmente el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, dentro de la cual él fue un espectador privilegiado porque fue destinado desde el año 38 a Italia. En Italia y conoce un personaje muy importante que es el ingeniero Aurelio Peccei,
del cual después me gustaría nombrar, que tuvo una importancia fundamental en el ambientalismo de Perón y en el desarrollo de la industria nacional. Después quiero hablar de este ingeniero italiano. Entonces, él dice de que las Fuerzas Armadas son solamente el brazo ejecutor de la política de defensa nacional, que tiene que, digamos, incluir a todos los recursos, a toda la población y a todos los recursos nacionales. Pero, digamos, para que un país pueda enfrentar las necesidades de la guerra, primero tiene que desarrollar la industria, y no cualquier industria, sino la industria pesada. Eso le tiene que dar la necesaria independencia económica para poder llegar al desarrollo industrial. Entonces nosotros vemos de que la política de desarrollo industrial de Perón no nace de una matriz desarrollista, sino que nace de una matriz de independencia nacional y ligada a la defensa. Y fundamentalmente, para que la población se siente identificada con esta causa nacional, la población debe lograr un bienestar. En consecuencia, todas las cuestiones, digamos, de desarrollo de carácter humanista de Perón, si bien fueron asimiladas de las encíclicas papales, también tienen su lugar en esta doctrina de la nacionalidad. Yo creo que esto ha tenido una importancia fundamental en lo que es el germen ideológico del justicialismo. Muy bien, Claudio. No nos vamos a ir de tema, pero me gustaría traer a colación algo que me parece interesante, porque después de muchos años de haber Perón, de alguna manera, entregado este mensaje a los gobiernos y a los pueblos del mundo, surge también como idea, como impulso, digamos, ideológico y de defensa de la casa común, como la llama el Papa Francisco. ¿Qué articulación se puede hacer entre ese mensaje ambiental de Perón y lo que hoy conocemos como lo que es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde de alguna manera critica esta marcha suicida, trayendo un concepto que Perón usa en la carta, a través de la cultura del descarte, ¿sí? Cómo Francisco separa de alguna manera crecimiento de progreso y cómo uno cuando lee un poco la encíclica le trae reminiscencias del mensaje de Perón allá por el año 72. Digamos que se puede hacer algún tipo de paralelismo y qué importante es hoy el mensaje que está dando Francisco en torno a la cuestión ecológica y ambiental. Sí, lo que vos decís es cierto, porque digamos, sí, como señalábamos, es muy difícil o es imposible pensar un Perón sin el precedente de las encíclicas papales, Rerum Novarum y Quadragesimo Anno. También es imposible pensar la Laudato Si sin el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. Aquí, digamos, en su lenguaje ecuménico, Francisco adopta, digamos, el punto de vista crítico de Perón, que decía de que es necesario un nuevo modelo de producción, desarrollo y consumo, basado en una ética del bien común y, digamos, y no en el lucro. Y yo la he leído detenidamente y tiene un grado de elaboración esta encíclica que hasta llega a especificar cuáles son los requerimientos para las evaluaciones de impacto ambiental. O sea que hasta los profesionales del medio ambiente, los consultores ambientales, como ocasionalmente yo soy, tienen algunas reflexiones que les son útiles para su trabajo. Sí, yo creo que aquí se ha dado el proceso inverso. Sin el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, la encíclica Laudato Si sería impensable. Y es un orgullo de que nuestro Papa sea argentino y peronista. Así es. Claudio, y bueno, a ver, vamos a traer un poco el tema a la coyuntura actual o a los últimos años, ¿no? Estamos viendo un proceso que fue viviendo la Argentina, que conocemos como sojización, que bueno, ha traído ciertas dificultades en lo ambiental, principalmente a partir de lo que son los desmontes, lo que provoca, ¿no?, inundaciones en zonas que nunca antes se habían inundado, distintos problemas ambientales que tienen que ver con un modo de producción muy anclado en la Argentina como proveedor, digamos, en su momento de materias primas, pero hoy en día de lo que se conoce como commodities, y que evidentemente está trayendo problemas ambientales. Bueno, nosotros estamos aquí en la zona del cordón industrial, lo vemos mucho con lo que es la quema de la zona de las islas. Digamos, ¿en qué situación estamos la República Argentina en lo que es tema ambiental? Y principalmente relacionándolo con
con esta manera, digamos, de producir commodities en Argentina, principalmente en base al poroto de soja. Sí, lo que vos mencionás, así un poco marginalmente sobre el incendio de las islas, yo tuve oportunidad de, en mi trayectoria profesional, estudiarlo bastante, porque a través de la primera vez que, digamos, que produjo un impacto nacional estos incendios, que fue en el año 2008, es donde, digamos, interviene esta organización local que yo te mencioné, Taller Ecologista, y nos convoca un grupo de profesionales para hacer una investigación de la agricultura de islas, en la cual nosotros vemos el tema de las quemas como una consecuencia de la adopción de un proyecto y de una ley de arrendamientos irresponsable por parte del gobierno de Entre Ríos, que concedió tierras fiscales a gente que no tenía experiencia. Las quemas de pastizal en las islas se realizó en forma tradicional y desde tiempos inmemoriales. Y nosotros leemos algunos libros de Fray Mocho, por ejemplo, o de gente que han escrito, digamos, sobre los temas isleños, vemos que las quemas se han desarrollado siempre, pero las quemas a esta escala son producto primero de que se han concedido un montón de tierras en forma así explosiva y que ya el manejo no estaba a cargo de los paisanos, sino de mucha gente contratada por los nuevos arrendatarios, que muchos eran de acá de la ciudad de Rosario, también sin experiencia de manejo de campo, y era gente que, por ejemplo, con antecedentes de trabajo en la construcción, que habían quedado desempleados. Entonces, bueno, eso llevó a todo un desarrollo. Pero, siendo lo más importante, vos hablas del proceso de sojización que está sufriendo la Argentina con un conjunto de países del Cono Sur. Esto tiene una serie de consecuencias sociales muy jodidas, muy nocivas, como por ejemplo el despoblamiento del campo, la migración de núcleos familiares rurales o semirurales a las ciudades, aumentando, digamos, el hacinamiento en las ciudades y las condiciones precarias de habitabilidad, los problemas ambientales, las enfermedades. Yo tuve la oportunidad de consultar un estudio hecho por la Universidad de acá del Hospital Italiano, dirigido por el doctor Oliva, donde demuestra de que en las zonas nucleares del cultivo de la soja, ciertos tipos de cánceres ligados al manejo de agroquímicos y la exposición de agroquímicos multiplican por 10 la media nacional, como por ejemplo cáncer de mamas, cáncer o algunos tipos de cánceres ginecológicos, o también de las deformaciones también, ¿no? de los niños al nacer. O sea, está muy afectada la salud de la población, y fundamentalmente lo que, más allá de estas cuestiones, digamos, de las vidas humanas, desde el punto de vista político estamos cada vez más lejos de la meta que algunos movimientos sociales internacionales se han formulado, como es la de la soberanía alimentaria, que es un concepto que, digamos, fue creado por la vía campesina. Yo creo que tenemos justamente la forma de ir en contra de esto, digamos, es una tarea ciclópea que excede, digamos, más allá de la voluntad política de cualquier gobierno. Es una tarea que los argentinos nos debemos dar, digamos, ponernos como meta la soberanía alimentaria y llegar a atenuar un poco. Por otro lado, además se ha desarrollado, como sabemos, un sujeto político reaccionario, que digamos, son todos los que están nucleados en las organizaciones rurales. Muchos de ellos, fíjate, son chacareros que han llegado a adquirir tierras por los créditos y por los avances, los pequeños avances de reforma agraria hechos por Perón. O sea, muchos de ellos son hijos o nietos de arrendatarios que llegaron a ser propietarios gracias a Perón, y hoy son profundamente reaccionarios. Y esa gente, lamentablemente, por más que los procesos políticos cambien, es irrecuperable desde el punto de vista político. Vos sabés, Claudio, que esto que decís es interesante, tiene que un poco es el papel que creo que todos los compañeros y compañeras tenemos que tratar de difundir estas cuestiones del peronismo, que están realmente ocultas y que, pues, tranquilamente, como vos decís, ¿no? Ese habitante rural que ha sido beneficiado en su momento, su antepasado, por una política del gobierno peronista, hoy es furiosamente antiperonista.
y bueno, a veces tiene que ver, como otras sonceras, trayéndolo a Jaureche, tiene que ver también con la falta, digamos, de difusión que nosotros tenemos del verdadero pensamiento de Perón y de lo que fue el gobierno de Perón, ¿no? Digamos que la campaña antiperonista eterna que tiene este país a través de las pantallas de televisión y de la fuerza, digamos, que tiene hoy en día la oligarquía a través de los medios de comunicación, nos está, digamos, ganando esta batalla que creo que tenemos que tratar de nosotros poder, principalmente para las nuevas generaciones, que comprendan realmente lo que significó el peronismo y el pensamiento de Perón. Yo creo que es una tarea fundamental. Bueno, es un poco parte de lo que intentamos de Tarea Fina y muchos compañeros que estamos en este trabajo, digamos, ¿no? Sí, sí, son varios los frentes. Una es la tarea de difusión, digamos, desde el punto de vista ideológico, con investigaciones y con estudio histórico, como lo que estamos hablando. Y otra es acompañar en la militancia a los colectivos que están tratando de llevar adelante este tipo de tareas. Hoy, digamos, los sujetos que trabajan en pos de la soberanía alimentaria son las poblaciones pobres digamos, de los suburbios. Hay que rescatar una tarea importante que se ha dado acá en Rosario, de impulso de las huertas comunitarias del gobierno socialista. Creo que las cosas buenas hay que reconocerlas, más allá de quienes hayan sido sus ejecutores. Creo que hay que acompañar esto. Y también hay gente que está intentando desarrollar un nuevo modelo de ruralidad, con producción con vuelta a las chacras las chacras múltiples. Hay un escrito del compañero Pedro Peretti, que es de cerca de Mis Pagos, de allá de Máximo Paz. Yo soy originario de Ligam. Aparte, a Pedro lo conocí siendo estudiante de historia, estábamos en la misma facultad. Ha hecho un trabajo interesante junto con Mempo de Giardinelli en pos de una nueva ruralidad. Y hay gente que tiene establecimientos agropecuarios que está trabajando en un nuevo modelo de campo. Bueno, creo que todos esos proyectos, todos esos procesos los tenemos que acompañar y difundir, ¿no es cierto? Y fomentar desde el gobierno. Por suerte, el gobierno peronista también, digamos, si bien es muy difícil enfrentar así de conjunto y de raíz la sojización, sí está fortaleciendo la agricultura familiar. Hay una secretaría que está destinada a ese fin, que había sido, digamos, suprimida por Macri, ahora está de nuevo en funcionamiento. Y nuevamente el ministro de Medio Ambiente actual también ha vuelto a poner en funcionamiento el PIECAS, en lo que hablábamos del problema del Delta del Paraná y la quema de pastizales, que es un proyecto de desarrollo integral, de explotación integral del Delta del Paraná, que había sido aprobado en 2010 y que también estaba totalmente olvidado en los cajones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si bien no son acciones que son mayoritarias, sí, desde diversos ámbitos oficiales y desde diversos espacios de la sociedad civil se está militando por un modelo alternativo. Y eso es lo que tenemos que acompañar. Bueno, Claudio, la verdad que es muy interesante. Tomamos tu propuesta, me parece muy, muy valedera. Poder también los militantes peronistas acercarnos a estos problemas que a veces parecen ajenos, pero en realidad son muy cercanos, porque evidentemente, como estuvimos hablando en esta charla, el ambientalismo era un núcleo central del pensamiento de Perón. Por lo tanto, como tantos otros temas, como vos nombrabas antes la idea continental, muchos aspectos del pensamiento de Perón que hay que volver a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Volver a debatir, porque son sumamente actuales, ¿sí? Y tienen que ver con nuestra doctrina y con la esperanza que puede haber depositada en ella, porque vos fijate que siempre se nos dijo con esta idea de polarizar el siglo XX y decir, bueno, el peronismo fue un capitalismo, principalmente desde la izquierda, y se nos ponía, bueno, en esta separación bipolar, de un lado el comunismo y de otro el capitalismo. Sin embargo, Perón, que proponía una tercera posición no solamente económica y política, sino también filosófica, y creo que subyace a todo lo que venimos hablando. Hemos también hecho un programa con Daniel Di Giacinti hablando del hombre nuevo peronista. Esta idea de integralmente es un proyecto totalmente diferente, tanto al capitalismo salvaje, al neoliberalismo,
como a lo que fue el comunismo o el socialismo real. Me parece que estamos en un momento que hay que volver a reflotar estas ideas porque son sumamente actuales y muy importantes. Sí, sí, es una tarea fina, como vos decís, la que hay que hacer, y una tarea cíclope. Ante todo, recuperar el justicialismo y recuperarlo doctrinariamente. Por ahí hay algunas voces que parecen marginales, que apuntan a esto, dentro de las cuales vos nombraste a Guillermo Moreno, yo rescato también a Jorge Rulli, que es alguien que está desarrollando mucho, un militante que tiene toda la historia del peronismo, de la resistencia hasta la actualidad. Ya en los 70, Jorge Rulli era un mito, era un militante de trayectoria, y pasaron casi 50 años, ¿no? Pero lamentablemente son voces marginales. Desde mi punto de vista, Jorge Rulli tal vez tiene un enfoque demasiado marginal, y un enfoque tal vez muy negativo, donde la diferenciación que hace entre neoliberalismo y justicialismo en sus condiciones actuales tal vez sea mínima. Pero bueno, pero es importante el mensaje que él dice. Él dice que la ecología tiene que pasar por acordarse del vecino, ver si necesita algo y qué es lo que podemos hacer en común. O sea, hay que construir desde lo micro. Y bueno, y tratar de ganar, en lo macro, ganar doctrinariamente al colectivo justicialista, que bueno, no es raro de que si en los 70 fue infiltrado, en los 90 y en las décadas recientes fue ganado desde la superestructura también por el sistema, ¿no? En gran parte. Pero tenemos una historia y tenemos una doctrina en la cual inspirarnos, cosa que los otros colectivos políticos no tienen. Entonces, creo que está en nuestras manos utilizar esos recursos para reencauzar el movimiento. Bueno, Claudio, es un poco nuestro anhelo, ¿sí? Y nuestra lucha también, conjunta, con muchos compañeros y compañeras. Vos sos uno de ellos. Entonces, bueno, queremos agradecerte de corazón tu tiempo. Seguramente te vamos a volver a convocar. La verdad que fue de mucha utilidad. Y bueno, eso, agradecerte muchísimo por esta comunicación y seguramente vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Una vez más, el reconocimiento a la tarea que ustedes están haciendo. Hay que leer a Perón, hay que difundir a Perón. A Perón, digamos, dentro de lo que es el imaginario colectivo, es un general que con traje militar se lo ve en un caballo pintado, o un muchacho que se ponía la gorrita y que iba en motocicleta, pero Perón, entre otras cosas, escribió 28 tomos. La obra completa de Perón son 28 tomos, y hay que leerlos. Entonces, ante todo hay que conocerlo, difundirlo, y es, como vos decías, un gran pensador y un filósofo, al cual siempre tenemos que volver. Bueno, Claudio, muchas gracias. Es uno de nuestros objetivos, ese, desde Tarea Fina. Y bueno, muchas gracias a todos. Como dije al principio, suscríbanse, sigan nuestras páginas en Facebook, Instagram y YouTube, donde vamos a subir esta entrevista y tantas otras. Tarea Fina TV, le mandamos un abrazo a todos y viva la patria. Muchas gracias. Chao, gracias.